Ok, sean entonces ustedes bienvenidos a una siguiente clase de la materia de comunicaciones inalámbricas. Entonces vamos a comenzar con esto de la unidad número 4. Esta es una unidad bastante fácil, bastante sencilla. No es un poco más teórica, ¿no? Llamémoslo así más o menos como un conversatorio. Entonces vamos aquí a ir opinando, vamos a ir comentando experiencias porque el tema que nosotros debemos revisar o del que debemos hablar el día de hoy es de la telefonía celular. Y creo que todos tenemos celulares, ¿no? Todos manejamos un celular. Entonces debemos saber cómo funciona esto de la telefonía celular. Listo. Comenzamos. Nos dice, la telefonía celular también es llamada telefonía móvil y básicamente está formada por dos grandes partes. Una red de comunicaciones, o como tal la red de telefonía móvil, y los terminales, o como tal los celulares, que permiten el acceso a la red. Entonces, obviamente, si hablamos de nosotros de la telefonía celular, estamos hablando de que necesito un celular, que es el dispositivo por el cual me voy a comunicar. ¿Ya? Pero a la vez también necesito una red de telefonía celular. ¿Qué hago yo con mi teléfono si no tengo un chip de Movistar, de Claro, de Tuenti, de lo que sea? ¿Qué hago con mi celular? Prácticamente nada, ¿no? Obviamente si hablamos con respecto a una comunicación por la red de telefonía móvil, ¿no? Obviamente ustedes pueden cargarle ahí aplicaciones y lo que sea, y podrán cargarle tal vez una aplicación de voz sobre IP, y van a poder también hacer llamadas sin necesidad de estar afiliados a una red de telefonía móvil. Pero eso ya no se lo considera como telefonía celular. A eso ya se lo considera como una tecnología llamada voz sobre IP o VoIP. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace esta otra tecnología voz sobre IP es que establece una comunicación telefónica, pero no utiliza la red de telefonía celular, utiliza la red de datos. Entonces, obviamente, yo necesitaría ahí estar conectado a una red wifi para poder hacer la llamada de voz sobre IP. ¿Ya? Listo. La telefonía móvil emplea ondas de radio y señales que se transmiten a través del aire. ¿Sí? Ya quedamos, ¿no? Existe de hecho bandas para lo que son telefonía móvil, ¿no? La banda que nosotros ocupemos depende de la operadora. Qué sé yo, veamos. Bandas de telefonía celular en Ecuador. De telefonía celular en Ecuador. ¿Sí? Creo que nosotros manejamos las de 900 y 1900, 850 y 1400 también. ¿Ya? Miren, ahí tenemos las bandas, ¿no? 1900 MHz y ocupo lo que es tecnología 4G. Si es tecnología 3G, puedo ocupar la banda de 1900 o de 850. También si es 4G puedo ocupar la de 1700 y 2100 y así sucesivamente, ¿no? Entonces obviamente también esto depende de la operadora. Una de las operadoras ocupa la de 1900, otra de las operadoras ocupa la de 850 y así sucesivamente, ¿no? Listo. Entonces eso en relación a las bandas. Por lo tanto no voy a tener interferencias con otro sistema de comunicación. Es decir, estas señales no se interfieren, digamos, con Wi-Fi, porque Wi-Fi es 2400 MHz. O no se interfiere con canales de televisión, porque el último canal de televisión llega hasta los 570 MHz, más o menos. No se interfiere con ondas de radio, porque la última estación de radio se queda en los 108 MHz. Entonces son bandas específicas para el uso de la telefonía celular. Por lo tanto, no van a tener mayor interferencia. ¿Ya? Esta telefonía se caracteriza pues porque los receptores, o bueno, aquí los llaman los interlocutores, pueden estar en movimiento. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario utilizar potencias de transmisión muy elevadas para poder lograr grandes coberturas. ¿Ya? Entonces, ya vamos a ver más adelante un poco las partes de la red de telefonía celular. Ahí vamos a ver que existe una estación base. Entonces, esta estación base debe enviar o transmitir con potencias elevadas para lograr alcances o coberturas considerables.
¿ya? De lo contrario, si los interlocutores cambian su posición, pueden salirse de la zona de cobertura y cortarse la conversación. Esto no sucede mucho en la zona urbana. ¿Por qué? Porque el avance de la telefonía celular pues ya ha entendido que la zona urbana es en donde existe la mayor concentración de usuarios. Entonces, raro es encontrar una parte de la ciudad en la que yo no tenga señal. ¿Sí o no? ¿A alguien se le ocurre, tal vez aquí en Ambato, en alguna parte en donde no haya señal? Creo que no hay, ¿no? ¿Por qué? Porque las operadoras entienden de que al ser una urbe bastante poblada, pues necesitan tratar de satisfacer las necesidades de los usuarios. Y ofrecen, colocan sus antenas. No ya, en Picahigua es un buen dato. Sí, si bien en Picahigua no hay cobertura, podemos nosotros llegar a pensar, pero en Picahigua sí hay cobertura. Lo que no hay es una red de datos. Pero ustedes llamadas sí reciben en Picahigua o no entran las llamadas. Sí entran las llamadas, Sí pero entran. no hay conexión a Entonces, internet. ¿cuál es el problema con Picahigua? Más que nada si es que tienen Movistar. El problema con Picahigua es que en No hay antena. Picahigua solo tenemos una red 2G que solamente permite el establecimiento de llamadas y recepción de mensajes de SMS. Pero no hay una antena o no hay un sistema de tercera generación, porque ya el 3G ya me permite a mí lo que es tener la conexión de datos a través de la red de telefonía móvil, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en Picahigua no es que no haya cobertura, en Picahigua sí hay cobertura, pero hay una cobertura de segunda generación y por eso solo entran y salen llamadas y mensajes de texto. No hay Inge, 3G que permita pues el uso de WhatsApp, de datos, de Facebook y todo lo demás. Dígame. Inge, disculpe, hay 3 puntos que están identificados donde es como un agujero, donde hay un hueco que no coge ningún tipo de señal. ¿Ya? ¿Aquí en Uno Ambato o sería dónde? dentro de la ciudad, uno sería por el Colegio Guayaquil, más o menos donde está la subestación eléctrica. Ya, puede ser Ot- debido a eso, ¿no? Ya vamos a analizar ajá, eso también. otro también cerca del estadio, también por donde hay una subestación eléctrica. Ya, Y otro que también está cerca de una subestación eléctrica que es más al norte, más o menos yendo por perdón, por em, a las afueras de la ciudad, casi por el, el cuartel. ya, el Pisque entonces. Ya. Pero bueno, ahí vemos algo en común, ¿no? Ahí vemos algo en común. Que todos esos puntos, todos esos lugares están cercanos a una subestación eléctrica. Entonces, no es que yo no esté ahí cubriendo con... o sea, no es que esa parte no exista cobertura. O sea, de hecho debe tener cobertura. Porque si retiramos de ahí las subestaciones eléctricas, sin hacer nada voy a tener cobertura ahí. Porque de hecho, justo ahorita usted me comenta en eh, ahí por el estadio, ¿no? Exactamente por la Dolorosa, por donde es la Plaza de Carrizos, que suelen decir. Ahí justo la estación eléctrica. Y justo un poquito más arriba, un poquito más hacia el estadio, justo están ahí las antenas de telefonía celular. Entonces no podemos hablar de que ahí no haya cobertura. Lo que ahí hay, o lo que ahí sucede es el ruido electromagnético que producen estas subestaciones de, de la empresa eléctrica es lo que interfiere con las señales de, de radio de la telefonía celular. Entonces, lo que sucede ahí es una interferencia, ¿sí? Una interferencia producida por el ruido electromagnético de los transformadores y de las líneas de alta tensión, que opacan las señales de electromagnéticas de radio y que por eso seguramente en esos sectores no tengo nada de señal ni de ningún operador. ¿Listo? Ya, entonces ahí estamos hablando de ruido más que de falta de cobertura, ¿no? Eso es producto del ruido que generan todas estas subestaciones, los transformadores, las líneas de alta tensión
Y de hecho eso sí hablamos, ¿se acuerdan? Cuando vimos las interferencias en la unidad 3. Todo lo que es ondas de radio, todo lo que son ondas de radio, tienen el defecto, se podría decir, de que no son inmunes al ruido. Es decir, el ruido producido por líneas de tensión, por motores, incluso los motores eléctricos trifásicos, por transformadores, todas estas líneas les afecta ese ruido, ¿sí? Obviamente olvidémonos de que ruido sea bulla, ¿no? Cuando yo hablo de ruido en el ámbito de las telecomunicaciones, es en sí todas las señales eléctricas o electromagnéticas que se pueden producir en transformadores, en líneas de tensión, en motores, etcétera. Entonces a eso se lo considera como ruido, sin necesidad de que hagan bulla. Ajá, interferencia. ¿Ya? ¿Cuál es el sistema de comunicación que no le afecta a esto? La fibra óptica. Es el único sistema de comunicación que no se ve afectado por el ruido electromagnético de líneas de tensión y de transformadores y de esto. ¿Ya? A la fibra no le afecta casi nada de eso, ¿no? Listo. Pero les comentaba, ¿no? En cambio, en las zonas rurales, pues esto sí ya es común, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente en las zonas rurales tenemos una menor densidad poblacional, es decir, que los usuarios están bastante separados. Justo alguien me comentaba la clase pasada, me decía, yo hice el escáner de las redes de mi casa y la única que me salió fue la mía, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque seguramente los vecinos, como es una zona rural, están bastante alejados, porque yo tengo ahí mis 2 hectáreas de terreno y todo lo demás, entonces están alejados. Ahí, por ejemplo, ese no es un campo que le interese a las redes de telefonía celular, porque lo que buscan es dar la cobertura a la mayor cantidad de usuarios, no la mayor cantidad de área geográfica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes viajan, bueno, de aquí a Quito no se pierde la señal, a Riobamba tampoco se pierde la señal, pero cuando viajan, por ejemplo, a Guaranda, cuando se van, pasan el sector de Juan Benigno Vela, del sector, sí, porque de hecho cuando ya están por Echaleche, por el sector del estadio del Mushuruna, pese a que todavía hay cierta población por ahí, en Pilagüín, pasan ni 1 kilómetro y ya no pierden, y ya pierden total comunicación. No, hasta donde tengo entendido, ninguna operadora da cobertura en ese sector, porque obviamente no hay muchos potenciales usuarios, ¿no? Y esa comunicación no está habilitada. Incluso pasan el Arenal, pasan el Chimborazo, comienzan la bajada que llegan a las 4 esquinas, me parece, no sé si alguien de aquí es de por Guaranda, y ya cuando están entrando al desvío de Salinas, ahí recién vuelven a tener cobertura celular, ¿ya? Entonces, eso en relación a esta parte de la cobertura, ¿no? Lo mismo es igual bajando al Puyo Inge, la parte de baños, pasando baños. Pasando baños, claro, es igual, no debe haber por ahí muchas comunidades que obviamente a las operadoras no les resulta poner ahí una estación base para que los viajeros, porque ahí seguramente las estaciones base están pensadas solo para los viajeros, ¿no? Entonces, haciendo el análisis económico, tal vez a ellos no les conviene invertir ahí en una estación base si es que realmente no la van a utilizar, ¿ya? Cuando se realiza una llamada o un envío de datos desde un teléfono móvil, en realidad se está realizando una transmisión de radio hacia las antenas receptoras de la empresa con la que se ha contratado el servicio de telefonía. Esto es importante. Cuando yo hago una llamada, por ejemplo, si yo llamo ahorita a cualquiera de ustedes, no es que se conecta mi teléfono con su teléfono, no. La comunicación celular se lo hace a través de las estaciones de las estaciones base. Entonces, aquí en mi sector, yo vivo por el sector del Mall de los Andes, del Registro Civil por ahí. Justo yo tengo una antena en la Víctor Hugo, que está más o menos de aquí a 2 cuadras. Ya, entonces yo estoy seguro que mi celular está conectado a esa estación base. Entonces, cuando yo establezco una llamada a cualquiera de esos números, lo que hago es conectarme a esa estación base. Y ahí a la estación base le digo, yo quiero comunicarme con este número.
Y ahí se encarga la operadora celular, en mi caso Movistar. Entonces dice, ya busco ese número, abre su base de datos, comienza a buscar ese número y dice, no, este número no es mío. Voy a la base de datos de Claro. Y le busca y le encuentra. Y dice, listo, miren, aquí está el número que quiere comunicarse. Entonces, entre la estación base de Movistar se establece una comunicación con una de las estaciones base de Claro. Y en este caso sería la estación base a la que esté conectada ese usuario. ¿De acuerdo? Esta comunicación entre estaciones base se lo hace a través de una PSTN. Una PSTN es una red telefónica conmutada, que lo que permite es el establecimiento de la comunicación entre dos diferentes operadoras y entre dos teléfonos celulares. ¿De acuerdo? Entonces, yo no es que me comunico de forma directa, ¿no? Yo me comunico con mi estación base a la que estoy conectado y ella hace todo lo demás y logra establecer la comunicación. ¿Ya? Miren, las antenas están conectadas a una estación base que recorre todas las comunicaciones que reciben las antenas de la célula de cobertura en la que se encuentra el terminal móvil. Lo que les acabé de explicar, ¿no? La antena a la que yo estoy conectado en realidad está conectada a una estación base y esta estación base está encargada de cubrir todos los requerimientos de todos los celulares que estén conectados a esa estación base. ¿Ya? Entonces supongamos que aquí en el área de cobertura de la estación base de la Víctor Hugo que les acabo de mencionar, ¿habrá cuántas? Habrá unas 200 casas. 200 casas con un promedio de 3 personas cada casa, 600 personas. Que de las 600 personas, cada persona tenga un celular, entonces estaríamos hablando de que a esa estación base más o menos están conectados 600 celulares. ¿Ya? Y ella va a estar atenta a cada uno de ellos. Cuando alguien marque un número de teléfono, dice, ya listo, ven para acá, te direcciono, tú te quieres comunicar con la estación base del Pisque, te fuiste al Pisque, viene el otro, tú te quieres comunicar con la estación base de Tuenti del Puyo, le manda a la estación base de Tuenti del Puyo, y así está conmutando, por eso se llama red telefónica conmutada. ¿Sí? Está así conmutando, está direccionando los requerimientos de los usuarios, ¿no? Listo. La estación base toma los datos emitidos desde el teléfono móvil y los procesa para establecer la comunicación con el teléfono que se desea llamar. Justo esto ya les expliqué. Esta información es introducida en la red telefónica conmutada, que les acabé de explicar, o red convencional. Claro, porque miren, de celulares no solamente necesito hablar a celulares, de celulares también puedo llamar a teléfonos convencionales. Entonces, en ese caso, mi red telefónica conmutada de Movistar se contacta con la red telefónica convencional de CNT o la red telefónica convencional de TV Cable, me parece que también da servicio de teléfono, o la red telefónica convencional de Etapa. Etapa se llama en Cuenca, el CNT de aquí es de Etapa en Cuenca. Y yo puedo establecer también una comunicación entre un teléfono celular y un teléfono convencional de casa, ¿no? Que procede a la conexión con las centrales asociadas al teléfono que recibe la llamada. ¿Ya? Entonces esto ya les expliqué, ¿sí? Es el establecimiento de una comunicación de telefonía celular. Entonces aquí está el esquema gráfico, ¿no? El celular a través de ondas de radio, ¿sí? A través de ondas de radio se comunica con la estación base, ¿ya? Bueno, se comunica con la antena de la estación base, no directamente con la estación base, con la antena de la estación base. Pregunta de examen, a ver, ¿qué tipo de antena es esta? No se guíen por el dibujo. ¿Qué tipo de antenas se ocupan en telefonía celular? Parabólica. Una omnidireccional sería. Claro, no, aquí no hay parabólicas, aquí no hay Yagis, aquí no hay log periódicas. Porque todo lo que son parabólicas, Yagis y log periódicas son antenas direccionales, es decir, están enfocadas para un solo uso. Yo ocupo, por ejemplo, una antena parabólica para comunicarme desde mi antena hacia el satélite que me da mi recepción de canales de televisión satelital.
Pero ¿por qué ocupo la parabólica? Porque estoy solo apuntando al satélite, no necesito apuntar a nadie más. O yo ocupo una antena Yagi para establecer un radioenlace, el radioenlace de la cooperativa que hicimos la práctica número 3, me parece, ¿no? Yo necesito enfocarme solo hacia la antena que está en la otra sucursal, en la sucursal sur, ¿ya? Pero en este caso no, pues en este caso necesito irradiar a todos lados, porque obviamente yo necesito dar la cobertura más extensa, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente necesito antenas omnidireccionales para irradiar en todos los sentidos. Ya, bueno, esa era una pregunta así aparte nomás. Entonces, el celular se conecta a la antena, bueno, no, se conecta a la estación base a través de la antena, sí, ahí sí estamos bien, y la estación base se comunica con la red telefónica conmutada de cada operadora. Cada operadora tiene una PSTN, ¿no? Cada operadora, Movistar tiene su propia PSTN, Claro tiene su propia PSTN, Tuenti, bueno, Tuenti no, porque Tuenti ustedes saben es como una filial de Movistar. Entonces, hasta donde tengo entendido, Tuenti ocupa toda la infraestructura de Movistar, solamente es como una sucursal. Pero CNT también debe tener su propia red telefónica conmutada, ¿no? Entonces yo me comunico. Cabe resaltar que esta comunicación desde la estación base a la red telefónica conmutada no necesariamente es comunicación inalámbrica. En algunos casos sí es comunicación inalámbrica, pero en algunos casos otros no. En algunos casos, desde la estación base hasta la red telefónica conmutada puede ser con fibra óptica. ¿De acuerdo? Pero ustedes dirán, y profe, ¿y por qué se le considera una comunicación inalámbrica? Porque en realidad la parte del usuario es el celular hacia la antena y punto. Y eso es completamente inalámbrico. Igual por acá abajo, ¿no? En la otra estación, si yo me quiero comunicar con un celular de Porta, de Claro, que está en el Pisque, igual, él no tiene ningún cable conectado. Pese a que la comunicación entre las estaciones bases y la PSTN sean a través de fibra, para los usuarios sigue siendo una comunicación inalámbrica, porque yo no estoy regido a un cable. ¿Listo? Entonces, llega el dato del celular a la PSTN. La PSTN lo que hace es buscar en sus bases de datos o buscar en las bases de datos de otras operadoras. Encuentra el número de celular y le busca. Entonces le busca, manda una señal de búsqueda y dice, ya listo, este teléfono celular está conectado a una estación base en el Pisque de Claro. Entonces me comunico, la PSTN de Movistar se comunica con la PSTN de Claro, establecen una comunicación, establecen el canal por el cual yo voy a establecer esa comunicación y dice, listo, entra la llamada al celular de allá. Entra la llamada y él decidirá si contesta o no, y yo ahí establezco ya la comunicación entre los dos teléfonos celulares. ¿Listo? Todo este proceso de establecimiento de llamada dura entre 2 y 3 segundos. ¿Sí? Ustedes han de ver que cuando llaman a través de un teléfono celular, no es que presionan el llamar y de una ya está en el tono de llamada, ¿no? Siempre aparece ahí uno que dice sonando. ¿Cuánto se demora esto? Unos 3, sí, ¿no? Unos 2, 3, 4, como mucho 5 segundos, ¿no? Entonces, ese delay de ese tiempito que yo menciono no es porque hay saturación o alguna cuestión, es simplemente el tiempo promedio que se demora en establecer las estaciones bases y las PSTN la comunicación. Obviamente, si llama a Movistar, pues el promedio de tiempo que me demoro en el establecimiento de la comunicación será menor que si llamo a un teléfono celular de otro operador. ¿Listo? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Ya? Ninguna pregunta. En el caso de que el teléfono receptor sea un celular, la red de telefonía alertará a la estación base de la célula a la que se encuentra el móvil con el que se comunicará. Listo, o sea, yo cuando hago esto de acá, en la búsqueda del número con el que yo me quiero comunicar, yo no busco como tal el celular, yo busco como tal la estación base a la que ese celular está conectado. Entonces yo lo encuentro a través de la estación base en la que él registra. ¿Listo?
procediendo a la emisión de la señal de radiofrecuencia a través de sus antenas, que será captada por el teléfono móvil en mención. ¿Listo? Entonces, digo, oye, a esta estación base, le digo, oye, en tu área de cobertura está conectado el celular, el 09 tal. Dile que le está entrando una llamada. Entonces él coge y manda el timbre de llamada, ¿no? Entonces ahí el usuario decidirá si contesta o no contesta. ¿Ya? En el caso de que el receptor sea un teléfono fijo, la llamada es realizada directamente a través de la red de telefonía convencional, que en este caso aquí en Tungurahua es la mayoría de los teléfonos CNT, ¿no? Listo. Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Las estaciones base o las centrales se puede ubicar geográficamente en dónde están ubicadas cada una o no hay acceso a esa información? Ya, chuta, le escuché con las justas. Me preguntaba si las estaciones base de las telefonías celular están ubicadas geográficamente o cómo yo encuentro la ubicación de las estaciones base. Esa era la pregunta. No. Ya. Si es que tiene algún pana que trabaje ahí en Movistar, en Claro, en CNT, pues le dicen, oye, ayúdame con el mapita o con la geoubicación de las estaciones base y la de mandar. No ha de ser una información abierta al público, ¿no? Veamos. Ah, miren, sí está. No sé qué tan actualizada esté, ¿no? Hay de España. Pongamos de telefonía móvil, línea común. No, capaz que no encontramos esto, pero con todo busquémosle, ¿no? No creo que sea una... Parece que de Movistar sí hay. Ay, no es Ambatillo. Ya. No, lo que me dan, miren, es los niveles de cobertura me indican. Pero no me indican la ubicación de las estaciones base. O sea, me dice, mira, en las zonas de color verde yo tengo un nivel de cobertura de menos 100 dBm. En las zonas de color morado tengo una cobertura de menos 120 dBm. Y en las zonas de color medio naranja tengo una cobertura de 140 dBm, pero no me dan la información de dónde están las antenas. No creo que sea una información abierta al público. Capaz y no. Pero es fácil reconocer. Salga a la terraza de su casa y párese y comience a ver. Estamos tan acostumbrados al ambiente urbano en el que vivimos, que en realidad si ustedes se ponen detallistas y ven en la ventana y busquen las antenas y les identifican facilísimo. ¿Ya? Por ejemplo, en el sector del Mall de los Andes, justo al frente del mall, más o menos en la parte de atrás del banco del Pichincha, no sé si se ubican, ahí hay una antena, hay un terreno baldío, es el único terreno baldío del sector, porque ese ya es un local bien comercial. Y hay un terreno baldío, y en ese terreno baldío está una torre de 30 metros ahí. Y ahí están las antenas de telefonía celular. Y hasta donde tengo entendido, esa antena está compartida. La infraestructura está compartida de Claro, Movistar y CNT. O sea, las tres operadoras ocupan esa misma antena. Esa misma torre sería, no las mismas antenas. Ocupan la misma torre y ahí ubican las antenas, cada una de ellas, ¿no? Esto comenzó a suceder porque más o menos hace unos 5 años salió una ley que todo dueño de infraestructura de telecomunicaciones está obligado a arrendar su infraestructura para un uso similar, ¿no? Es decir, que si yo como Movistar me puse una antena en Huachigrande y CNT no tenía cobertura en Huachigrande, entonces el CNT puede venir, vea, yo quiero arrendarle esa torre y yo estoy obligado a arrendarle esa torre, así sea mi competencia. Esa fue una ley que salió no hace poco, ya salió hace algunos años,
que se autoriza el uso compartido de infraestructura de telecomunicaciones. ¿Ya? Entonces no creo que se encuentre un mapa como tal de cobertura, o sea, de ubicación de antenas, sería, ¿no? De ubicación de antenas, capaz y no se encuentra. Pero sí lo pueden ustedes ver, miren aquí parece que sí lo pueden ustedes ver de forma visual, ¿no? Levanten la cabeza y busquen donde hay antenas, unas antenas rojas grandes, altísimas, de unos 30, 40 metros. Esas son las de telefonía celular. Así, estas. Bueno, no como tal estas, no. Estas de acá arriba. Estas son las antenas de telefonía celular. ¿Ya? Levanten su cabeza y van a encontrar muchísimas de estas aquí en Ambato. Y cuando viajan por ahí de vez en cuando van a encontrar también de estas. Les van a ver a lo lejos por ahí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Otra? Bueno, las antenas de Twenty son compartidas con las de Movistar, porque a veces es como que de Movistar tiene más señal y las de Twenty no comparten toda la infraestructura. Hasta donde yo tengo entendido son lo mismo. Hasta donde yo, vuelvo y repito, no. En algún momento dijeron que CNT es simplemente el Movistar enfocado a jóvenes, porque comercialmente la operadora Twenty está pensada para jóvenes, por eso se llama Twenty, de hecho, ¿no? 20, para tipo veinteañeros. Entonces, lo que hizo Movistar es, tal vez vio que los planes orientados a jóvenes no estaban siendo aceptados por llamarse Movistar. Entonces ellos ofertaron una nueva operadora llamada Twenty, ¿sí? Que ofrecía paquetes para jóvenes. Ustedes saben que los jóvenes hay veces que tenemos no ingresos tan buenos, entonces tenemos ingresos limitados y salieron planes ligeramente más baratos. Yo debería pensar que la cobertura de Movistar debe ser igual a la de Twenty. Sin embargo, usted me dice que ahorita no. Entonces, capaz es porque, como son servicios o como son planes más baratos, tal vez hay algunas partes que sí tienen Movistar cobertura y Twenty no. Y es precisamente para dar la diferenciación. Porque si es que doy exactamente el mismo servicio que Movistar, ¿qué saco? ¿Sí? Si es mi misma empresa. Entonces, yo eso le veo más como que no un problema tecnológico, sino ya es un inconveniente en el marketing de cómo llevan en sí las empresas, ¿no? ¿Listo? Antes, de hecho, no sé si es que alguien tenga aquí la edad, capaz de ustedes no se acuerdan, antes ni siquiera se llamaba Movistar. ¿Se acuerdan cómo se llamaba antes? No era BellSouth. BellSouth. Antes se llamaba BellSouth. Y en sí, cuando hubo el cambio de BellSouth a Movistar, no pasó nada, ¿no? Solo cambiaron el nombre. Esto es más una estrategia comercial que hacen las operadoras. Verán, Movistar en sí se llama Telefónica, ¿sí? Y Telefónica tiene sus equipos o tiene sus empresas en cada uno de los países de toda Latinoamérica. Por ejemplo, Movistar se llama aquí, en Ecuador Movistar, en Colombia ya no hay Movistar. En Colombia me parece que la operadora se llama Tigo. Sí, Tigo me parece que se llama. ¿Ya? Pero sigue siendo de la misma empresa general, grandísima, enorme, que se llama Telefónica. Igual, por ejemplo, Claro, solo aquí es que se llama Claro. Antes se llamaba Porta, ¿sí? Ahora se llama Claro. Pero en sí la empresa mundial que tiene Claro se llama Conecel S.A. Entonces, este es Claro, ¿no? Conecel. ¿Listo? Pero son nombres que voy dando en países, más que nada es para evitar problemas legales así. O sea, si es que en algún momento llega a pasar algo, el nombre que se pierde es el de Movistar,
y no el de Telefónica, que es en sí la empresa multinacional. Igual, si algo pasa con Claro, pues se ve afectado directamente Claro y no con Ecel, que es en sí toda la red de operadoras celulares en múltiples países. ¿Ya? En el caso de que, bueno, esto ya analizamos, ¿no? ¿Qué es un teléfono móvil? Es un dispositivo portátil alimentado por una batería que incorpora los siguientes elementos: un altavoz, un micrófono, el circuito receptor, obviamente también necesita un circuito transmisor por la comunicación bidireccional, un microcontrolador, una antena, una pantalla y entre otros, ¿sí? ¿Qué se utilizaría para la telefonía celular? El altavoz del micrófono, el circuito receptor, el transmisor, el microcontrolador para procesar y la antena. Y bueno, la pantalla para poder marcar. ¿Ya? Para entender cómo funcionan los teléfonos celulares, se los puede comparar con una radio de onda corta o los denominados walkie-talkies. ¿Se acuerdan de estos ustedes? O los radios, sí, ¿no? Los radios que se ocupan en algunas empresas, sí, en los sistemas de radiocomunicación. En empresas que están en el ámbito tal vez de las telecomunicaciones, en empresas que están en el ámbito de la construcción, en empresas que están en el ámbito de la parte industrial, por allá en las petroleras del oriente, si bien cada empleado debe tener su celular, igual las comunicaciones casi no se las hace por celular, se las hace a través de un sistema de intercomunicación de radios. ¿Por qué? Es una comunicación más segura, es una comunicación privada, como tal, los equipos son más robustos. Si se me cae ese radio no pasa nada, si se me cae el celular se parte la pantalla. Ocupo un canal propio de frecuencia, no pueden ser las llamadas intervenidas, por eso hasta los narcos en la serie se ve que ellos no hablan por celular, ¿no? Hablan con sus sistemas de radio. Y así, ¿de acuerdo? Entonces, la telefonía celular, al igual en campo, tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, volvamos a los walkie-talkies. ¿Qué nos dicen? Estos permiten que dos personas se comuniquen utilizando una misma frecuencia. Así que solo una persona puede hablar al mismo tiempo, ¿sí? Y ahí ustedes se han de acordar del cambio y el cambio fuera. Entonces, cuando ustedes se jugaban de niños, o ustedes han de ver que cuando están en el taxi y habla la persona de la central con cada uno de los taxis, lo que hacen es aplastarcito el botón que tiene una especie de pito. Ese pito lo que indica es que doy paso para que la persona que está escuchando ahora proceda a hablar. Más o menos es como el cambio de los walkie-talkies, ¿no? Entonces yo digo: hola, ¿cómo estás? Cambio. Entonces al momento que yo digo cambio, digo: listo, terminé yo de hablar, ahora puedes hablar tú. ¿Ya? Él dice: no, yo estoy muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Cambio. Entonces esa palabra cambio me da a mí el paso para yo saber que él ya terminó de hablar y puedo proceder a hablar yo. ¿Por qué? Porque aquí me dice clarito, solo una persona puede hablar al mismo tiempo. ¿Por qué sucede esto? Porque solo estoy utilizando una frecuencia y estoy utilizando la misma frecuencia para enviar y para recibir. Entonces aquí no tengo una comunicación full duplex. Aquí lo único que tengo es una comunicación duplex. Si bien es bidireccional porque yo puedo hablar y también puedo escuchar, entonces sí manejo las dos direcciones, pero no son al mismo tiempo. Entonces esos sistemas de comunicación que se puede hablar y también se puede escuchar son sistemas de comunicación considerados como duplex, ¿ya? Pero mi teléfono celular no funciona así. Mi teléfono celular es un sistema de comunicación full duplex porque permite hablar, escuchar y también lo permite hacer al mismo tiempo. ¿Sí? Alguien está hablando y yo le puedo interrumpir: oye, aguanta, espérate un chance, te cuento un chisme así rapidito. Y hablé y él me escuchó, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en un walkie-talkie, si está hablando la otra persona y yo quiero hablar, no me deja, porque él ya está ocupando el único canal de frecuencia que estoy utilizando, ¿no? Así que solo una persona puede hablar al mismo tiempo. Un teléfono celular es un dispositivo dual. Esto quiere decir que utiliza una frecuencia para hablar y una segunda frecuencia para escuchar. Miren,
Por eso es que los celulares sí manejan la comunicación full duplex. Porque cuando yo establezco una llamada, no ocupo un solo canal de frecuencia, ocupo dos canales de frecuencia. El primer canal que me asigna la estación base me va a permitir a mí hablar y que el otro teléfono me escuche, y el segundo canal que me asigna la estación base me va a permitir escuchar cuando el segundo teléfono hable. ¿De acuerdo? Entonces, ahí logro establecer la comunicación full duplex de la telefonía celular, ocupando dos canales, uno para transmitir y otro para recibir. ¿Ya? Una onda de radio corta dispone de 40 canales promedio, ¿no? Las ondas de radio corta son los sistemas de comunicación de radio, ¿no? Para que me entiendan. Sistemas de comunicación de radio. Estos se han de haber visto en las novelas de narcos, ahí se ve que ocupan estos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo logro establecer la comunicación. Estos son los, como yo les digo, ¿no? Estos ya son unos walkie-talkies profesionales, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Con estas perillitas ajusto la frecuencia con la que yo me quiero comunicar. Obviamente, yo no establezco comunicación entre radio y radio. Yo establezco comunicación entre radio y la central telefónica, que es este aparatito que parece aquí, el VHS, y el VHS me comunica con el otro radio que quiero comunicarme, porque no es que hay solo dos, pueden haber unos 20, unos 30. Entonces aquí igual yo tengo los números con el cual yo puedo comunicarme con el otro dispositivo de radio, ¿no? Igual acá arriba están los ajustes de frecuencia, así que yo digo, vamos a hablar por la frecuencia de los 750 MHz. Entonces aquí con la perillita le ajusto en 750, el de acá también deberá ajustar en 750, y la central telefónica sabrá que estos dos radios trabajan a 750, y ahí puedo establecer la comunicación. ¿Listo? Me dice que estos tienen 40 canales, es decir, que yo en el mejor de los casos puedo establecer 40 comunicaciones simultáneas. No entre estos dos, pero sí, por ejemplo, el de acá le puedes llamar al pequeño, el de acá le puedes llamar a uno de por acá, y así. Yo puedo establecer 40 comunicaciones simultáneas, que para un sistema de radio convencional como este, pues es más que suficiente, ¿no? ¿En dónde utilizamos esto? Justo les decía, ¿no? En las petroleras utilizan esto, en las constructoras utilizan esto. ¿Sí? ¿Por qué? Por el ambiente. Vuelvo y repito, si se me cae uno de estos, a lo mucho por ahí se raspa, ¿no? Le queda ahí un melloncito, ¿no? Pero si se me cae el celular cuando estoy haciendo trepado en la retroexcavadora, chao celular, ¿sí o no? Ya, hasta ahí llegó. Entonces estos ya son pensados así para ambientes un poco más fuertes, rústicos, ¿no? Mientras que celular puede utilizar 1664 canales, ¿ya? Miren, en los sistemas de radio 40 canales en promedio, es decir, puedo establecer 40 comunicaciones. ¿Por qué? Porque en walkie-talkies cada comunicación utiliza una sola frecuencia. Pero en celular yo tengo 1664 canales. Y una comunicación celular, ¿cuántos canales ocupaba? Ya quedamos. ¿Cuántos canales se ocupan en celular? Ya dije, pues, están dormidos ustedes. 2 canales. Sí, 2 canales. En celular ocupo 2 canales. Para cada comunicación celular. Si yo llamo ahorita a alguno de ustedes, las estaciones base a las que estamos conectados cada uno me van a dar 2 bandas de frecuencia, 2 canales de frecuencia. El uno que me permite hablar a mí y que escuchen ustedes, y el otro que va a permitir que hablen ustedes y que yo escuche, ¿ya? Entonces, esos 1664 canales, si cada comunicación va a ocupar 2 canales, se traduce que yo voy a poder realizar 832 comunicaciones en simultáneo, en promedio, ¿no? Más o menos. ¿Listo? Entonces, ¿dónde se entiende esto? ¿O cómo se entiende esto, no?
Si yo estoy en la estación base, que yo quedé aquí, ¿no? Yo les había comentado que está aquí por el sector de la Víctor Hugo. Asumimos que más o menos había 600 personas conectadas a esa estación base. ¿Podremos de esas 600 personas hacer llamadas al mismo tiempo a diferentes números, ¿no? Qué sé yo, que yo llamo a alguien de ustedes, mi hermana llama a mi prima, mi mamá le llama a mi abuelita y así, la vecina le llama al esposo y así. Entonces las 600 personas que estamos conectadas a esta estación base, ¿podremos llamar al mismo tiempo? Y sí. ¿Por qué? Porque yo tengo 832 canales. Tengo 1664 canales, pero cada llamada ocupa 2. Entonces voy a poder establecer 832 comunicaciones al mismo tiempo a través de esa estación base. Y me podré comunicar con cualquier cantidad de otras estaciones base, porque no es que yo llamo a un mismo sector de aquí de Ambato. ¿Qué tal que mi mamá está llamando no sé, a La Tacunga y así? ¿Listo? Pero puedo establecer 832 comunicaciones. ¿Qué pasa cuando supero esa cantidad de llamadas? ¿Qué sucede? Cuando a través de una estación base se quieren conectar más de 832 comunicaciones, ¿qué sucede? Opinen, pues. Ustedes ¿No se ocupan el celular. reconecta a otra estación, ingeniero? No se reconecta a otra estación, porque otra estación está, por ejemplo, de aquí por justo les comentaba, en el mall. Y mi celular ya no da la cobertura para llegar allá. Y la antena de allá seguramente no llega a mi estación base. En Lo la que misma estación no ponen una antena adicional. Sí, eso sí puede pasar, pero eso es en casos ya particulares, ¿no? Por ejemplo, ¿no les ha pasado que cuando bajan, bueno, ya no, ¿no? Cuando iban al estadio, si es que iban al estadio, cuando era un partido que iba mucha gente, ¿sí? Ustedes estaban adentro y se iban a ver el fútbol con sus primos, y sus primos se atrasaron y se quedaron afuera. Y ustedes le quieren llamar a decir, ve, ¿qué fue? ¿Por qué no llegaste? Y le llaman. ¿Y qué pasa? Ya no entran en la llamada. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en el estadio habrá cuántas personas en un partido bueno, unas 10.000 personas, ¿sí? Aquí en el Bellavista unas 10.000 personas. Y todos están conectados en la misma localidad. Y por lo tanto, todos estarán conectados a la misma estación base, las 10.000 personas. Y yo sí creo pues que de las 10.000 personas, más de unas 1.000 están intentando llamar. ¿No es cierto? Entonces ahí se satura la red de telefonía. Bueno, no se satura la red, se satura la estación base. Y como está esa estación base a full, ya dice, oye, yo ya estoy a tope, ya no, a mí no me mandes llamadas ni nada, ya no quiero recibir llamadas. Si alguien quiere comunicarse con alguien que está aquí, estoy a tope, ya no tengo chance para atender. Entonces ahí es que llaman y dicen, oye, es que no entra la llamada. O cuando habían los desfiles y ustedes bajaban al centro y igual se querían topar con alguien e intentaban llamarla y no entraba. Pues ¿por qué? Porque siempre que hay una concurrencia exagerada de público, las estaciones bases se saturan. Y ahí es cuando ustedes intentan llamar y llaman y no suena, no da tono de timbre, no timbra, no pasa nada, y después de unos 15 segundos solito se colgó. Entonces ahí, ¿qué le mando? Le mando un WhatsApp, ¿no? Y le digo, oye, no entran las llamadas, pensando que el WhatsApp le va a llevar. No llegan tampoco los WhatsApp, porque los WhatsApp también se manejan a través de la red de telefonía móvil, porque yo tengo datos a través de la red de telefonía móvil. ¿Y qué me hace pensar a mí que si no entró una llamada le va a llegar un WhatsApp? Tienen que ponerse pilas también, ¿no? ¿Cuál es la solución que podemos darle ahí? Lo que nos contaba Gabriel, ¿sí? Cuando ya se prevé que va a existir esta acumulación de personas, lo que hacen las operadoras es traer una estación base móvil. Las operadoras de telefonía celular tienen una estación base móvil, ¿ya?
Si es que les gusta el fútbol, algún momento han de haber visto. No hay una imagen. No, es que a lo que pongo estación base móvil, el Google me entiende que estoy hablando de una estación base de telefonía móvil. Bueno, hay unas estaciones base que vienen en una especie de remolque. Entonces yo ese remolque lo puedo pues remolcar con cualquier camioneta, con cualquier camión o lo que sea, y le puedo poner en donde yo quiera. Solo necesito una planta generadora de energía o necesito una conexión de voltaje, ¿ya? Entonces yo he visto esto, por ejemplo, cuando jugaba la selección. Si hablamos que aquí en Ambato, cuando vienen 10.000 personas al Bellavista, se saturan las comunicaciones. Cuando juega la selección en el Atahualpa, cuando hay 35.000 personas, pues obviamente va a tener más saturación, ¿no? Obviamente sabemos que de esas 35.000 personas se repartirán un porcentaje de Movistar, un porcentaje de Claro, un porcentaje de CNT, un porcentaje de Tuenti, pero en sí podemos asumir que las dos más importantes son Movistar y Claro, ¿no? Entonces podemos asumir que igual a la red de Movistar estarán unidas unas 10.000 personas de esas 35.000, a la red de Claro estarán unidas unas 12.000 personas de esas mismas 35.000, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacen estas operadoras es remolcar la estación base móvil, ¿sí? Y le soltaban ahí en el filito del estadio. Y le dejaban ahí, le conectaban su fuente, su generador de energía y le conectaban. ¿Y qué lográbamos con eso? Que los 10.000 que estaban conectados a una sola antena, a una sola estación base, ahora ya puedan conectarse 5.000 a la una y 5.000 a la otra. Y logró un poco reducirle la saturación de la estación base principal. Y tal vez ahí sí puedo llegar, si estoy intentando ahí, llama, capaz y en algún momento dentro de los 832 comunicaciones posibles. ¿Listo? Pero que si estuviéramos todos conectados ahí mismo, pues ahí sí es. Obviamente las probabilidades de establecer una comunicación son más limitadas, ¿no? Listo. Entonces eso es lo que se hace, ¿no? Pero obviamente esto ya cuando se prevé que va a haber una saturación importante de personas y más que nada cuando las operadoras deciden que para ellos es factible hacer uso de esta estación base, ¿no? ¿Qué tal que a ellos no les importa y dicen, ya salados, 2 horas que no puedan llamar, no debe pasar nada? No ponen estación base adicional, se quedan sin teléfono, sin datos, sin cómo es, por dos horitas nada más, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Dije, o sea que al activar mis datos ya estaría ocupando los dos canales de la central. No, pero sí estoy ocupando la red de telefonía celular. Los dos canales se ocupan cuando establezco la llamada. O sea, el hecho de ya llamar, ahí se establecen los dos canales. En cambio, la conexión de los datos, capaz y no ocupa canales de voz, o sea, canales de comunicación. Capaz y los datos ocupan canales de datos. ¿De acuerdo? Y obviamente, al hablar de un canal de datos, pues aquí sí ya no necesito los dos canales, ¿no? Es un canal aparte. Pero si la estación base está saturada, no va a poder procesar ni siquiera los propios canales de comunicación, tampoco va a poder procesar los canales de datos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que cuando ya está mucha gente en los conciertos, en la explanada, en la fiesta de las frutas, cuando están ahí metidos y dicen, les llaman al primo y les quieren decir que traigan un traguito, ya no se va pues el WhatsApp, ¿sí o no? Ahí están ustedes apagando, reiniciando, apagando los datos, volviendo a prender los datos.
y no se ve el WhatsApp, porque ya están muchas personas, pues están ahí demasiado saturadas esa estación base. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Inge, disculpa, en cambio, en el lado contrario, por ejemplo, hay el caso cerca de Guayaquil, ¿Ya? que hay un sitio en específico donde hay sobrecobertura, en cambio. ¿Ya? Ahí, en cambio, hay alguna, no sé, algún problema con las comunicaciones ahí debido a que hay sobrecobertura. ¿Y cómo sabemos que hay sobrecobertura? Más o menos yo lo que estaba leyendo es que hay una sobrecobertura porque tienen como tres torres que están una muy cerca de la otra. Entonces hay un punto específico donde hay sobrecobertura. Ah, o sea que llegan ya. ¿Qué puede pasar ahí? Nada, que se me acabe más rápido la batería del celular, porque el celular lo que hace es siempre buscar la señal que tenga mayor potencia, ¿sí? Entonces, justo les explico, ¿no? No sé si se ubican acá por el sector en el que yo les estoy hablando de la Víctor Hugo. En la Víctor Hugo, más o menos acá a la altura de casi ya llegando a Lindoamérica, hay una estación base y la otra estación base ahí en el sector del mall. Entonces, si yo bajo como que de mi casa hacia el mall, voy a tener en alguna parte en la que yo recibo las señales de la estación del mall y de la estación de Lindoamérica. O sea, yo voy a tener ahí las dos señales. Entonces lo que hace mi teléfono celular es hacer un análisis y digo, listo, en este momento la que mayor potencia recibo es la de Indoamérica, estoy conectado a la Indoamérica. Me bajo una cuadrita más y me dice, oye, ahorita recibo mayor potencia de la del mall, mejor me cambio a la del mall. Y se cambia a la del mall, ¿ya? Y ese cambio y ese rastreo de señales de telefonía móvil, pues es un consumo es algo que está trabajando mi teléfono. Por lo tanto, si mi teléfono está en constante, que leyendo las señales y que decidiendo, no, me conecto a esta, no, mejor me conecto a la de acá, no, mejor ya me conecto a la de acá, entonces va a estar mi teléfono trabajando silenciosamente, pero a la final va a estar trabajando. Y lo que va a hacer es que la batería se me acabe más rápido, ¿no? Entonces, si tú me dices que hay ahí una sobrecobertura de 3, 4 torres que están ahí al mismo tiempo y están montadas, entonces mi celular va a recibir señales de buena potencia de 3 o 4 antenas y él siempre va a tener un algoritmo que se conecte a la que tenga mayor potencia. Entonces, si yo estoy aquí y digo, esta está a mayor potencia, me conecto a la de acá, por ahí me voy a mi cuarto, en mi cuarto me coge más la otra, entonces me conecto a la de acá y esta va a estarse conmutando entre estaciones base más veces, y eso será un consumo mayor de batería del teléfono. Pero en sí, en cuestión de comunicaciones, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver un poquito más adelante de esta parte, que es la reutilización de frecuencias. O sea, yo puedo pensar que haya muchas celdas, muchas estaciones base ahí montadas, sí, pero no se van a interferir, porque cuando yo hago la configuración de las celdas, yo digo, verá, esta estación base va a trabajar con estas frecuencias para los canales, y ninguna de las que esté alrededor, ninguna de las que esté al lado de esta puede ocupar las mismas frecuencias, ¿sí? Y por eso, fíjense en las de color naranja, por ejemplo, no tiene ningún naranja alrededor, o las de color amarillo, no tiene ningún amarillo alrededor. Entonces, las de amarillo trabajan con unos canales de frecuencia, las de naranja trabajan con otros canales de frecuencia, las de azul trabajan con otros canales de frecuencia. Entonces, tal vez puedas llegar a pensar que como hay muchas torres ahí mismo montadas, se pueden llegar a interferir. No pasa eso en telefonía celular, por el concepto de reutilización de frecuencias, ¿sí? Por ejemplo, la frecuencia que ocupo aquí en el mall, recién la vuelven a ocupar en el centro y recién la vuelven a ocupar ya a la salida por el parque industrial. No es que la frecuencia del mall coincide con la frecuencia de Indoamérica, no, porque ahí sí ocuparía, o ahí sí sucedería cuestiones de interferencia. ¿Listo? Entonces, para contestar a tu pregunta, ¿qué pasaría? En cuestiones de comunicación no pasaría nada. Lo que pasaría es que mi celular se va a apagar más rápido, nada más. ¿Listo?
Ya, sigamos. ¿Qué horas son? Ahí está, ya terminemos rapidito ya. Con esto acabamos. Con el análisis de las celdas y con el análisis de las frecuencias y todo lo demás. Ya expliqué aquí lo del establecimiento de la comunicación. A ver, analicemos rapidito esto, ¿no? Dice, los teléfonos operan con células o celdas y pueden alterar la célula usada a medida que el terminal móvil se desplaza, lo que acabé de explicar. Si yo estoy por Indoamérica, obviamente me conecto a la estación base de Indoamérica, ¿no? Pero a medida que yo voy caminando hacia el mall, me voy acercando a la próxima estación base y mi teléfono lo que hace es decidir a cuál de las estaciones recibe más potencia y se cambia, ¿ya? Entonces puede alternar de células a medida que el celular se cambia de posición, ¿no? Las células ofrecen a los teléfonos un rango y un alcance mayor que el de los radios de comunicación que ya les indiqué en la imagen, ¿no? Estos últimos pueden mantener comunicación de hasta 5 kilómetros. Estos sistemas de radio de aquí, puedo comunicarme hasta más o menos 5 kilómetros, dice, ¿no? Mientras que un teléfono celular puede mantener una comunicación a través de toda la ciudad. Pero no porque una estación base cubra toda la ciudad, no, eso no sucede. Sino que las telefonías celulares ponen estaciones base en puntos estratégicos de tal manera que pueda dar cobertura a toda la ciudad durante todo el tiempo, ¿no? Las células con las que son las que dan a los teléfonos celulares un gran rango y cobertura, ¿ya? La característica principal de la telefonía celular reside en que una ciudad puede ser dividida en pequeñas células, por eso se llama telefonía celular, que permite extender la frecuencia por toda una ciudad. Esto es lo que permite que millones de usuarios utilicen el servicio en un territorio amplio sin tener problemas. Se puede dividir una ciudad en células, que cada célula típicamente es del tamaño de unas 10 millas cuadradas o unos 25 kilómetros cuadrados. Aquí hay que hacerle un cambio. Aquí es una milla cuadrada, aquí es con una coma, ¿ya? No son 10 millas cuadradas, es una milla cuadrada. O 2.5 kilómetros cuadrados. No son 25 kilómetros cuadrados, porque si hablamos de 25 kilómetros cuadrados, es casi ya todo Ambato. Todo Ambato ha de tener unos 50 kilómetros cuadrados. Entonces no, es una milla cuadrada o 2.5 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Para más o menos verle, veamos aquí, analicemos, ¿no? Las células pueden asumirse como hexágonos en un campo hexagonal grande, ¿no? Como se indica en la siguiente figura. Entonces así más o menos se manejan las distribución de las células de los sistemas de telefonía celular, ¿no? Tengo una célula que yo estoy conectado y alrededor de esta hay muchas más células también, ¿no? Sin embargo, el tamaño de las células puede variar mucho dependiendo del lugar en el que se encuentre, ¿ya? Las estaciones base pueden estar separadas de entre 1 y 3 kilómetros, como les acabé de mencionar. Hay una estación base en el mall, hay otra estación base en el Indoamérica. ¿Quién es de Ambato? ¿Cuánto le ponen de distancia del mall al colegio Indoamérica? Sus 2 kilómetros, ¿no? No tiene más, 1,5 kilómetros máximo, 1,5 kilómetros debe haber. Entonces miren, porque justo aquí es una zona urbana bastante poblada, entonces dicen, no puedo extenderme mucho. Pongámosle ahí seguiditas, ¿por qué? Porque en algún momento voy a tener muchos usuarios y se me puede saturar esa estación base. Mientras que en zonas urbanas se pueden separar hasta 30 kilómetros, ¿no? De hecho, justo les comenté, cuando ustedes viajan, vayan a Riobamba, de Ambato a Riobamba hay 3 estaciones base y de Ambato a Riobamba hay 60 kilómetros. Entonces eso quiere decir que las estaciones base en esa vía están separadas cerca de 20 kilómetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque no voy a tener mucha concurrencia de público. Entonces, de hecho, en Urbina, que es la parte del páramo de Ambato a Riobamba, hay una sola estación base, ¿no? Obviamente, tal vez ahí la potencia de transmisión sea más de la estación base para poder cubrir más, pero yo garantizo que como ahí no es una zona poblada, nunca voy a llegar a tener demasiados usuarios para saturar esa estación base, ¿ya? Por eso puedo darme el lujo de agrandar las celdas allá, de hacer celdas más grandes, ¿no?
En zonas muy densamente pobladas o áreas con muchos obstáculos se puede considerar la utilización de microcélulas. Las microcélulas son como que las estaciones base adicionales que les expliqué, que permiten satisfacer la demanda de usuarios o evitar los obstáculos. Los eventos artísticos y deportivos, así como estaciones de transporte subterráneo, son típicos escenarios donde una microcélula es necesaria. Justo lo que les comenté. ¿Ya? Cuando hay algún concierto, cuando hay algún partido de fútbol, ¿sí? Incluso en el metro de Quito, miren, en el metro de Quito, que es un medio de transporte subterráneo, seguramente las operadoras de telefonía celular tendrán que poner una estación base ahí abajo para que no pierda la comunicación celular cuando esté en el metro de Quito. ¿Listo? Debido a que los teléfonos celulares y las estaciones base utilizan transmisores de baja potencia, bueno, solo los celulares utilizan transmisores de baja potencia. Las estaciones base utilizan transmisores con potencia más grande, ¿no? Las mismas frecuencias pueden reutilizarse en células no adyacentes. Esto voy a explicar luego, ¿ya? Expliquemos más o menos acá lo del área de cobertura, para que más o menos se den una idea de cuánto es lo que cubre. Ya, este de aquí ya no me importa. Ya. Vamos, les voy a explicar justo lo que les acabé de mencionar, ¿no? Voy a ubicarme en mi casa. ¿Dónde vivo yo? Vivo en la Jacome Clavijo, por aquí. No. Aquí. Ya, entonces, aquí es mi casa, miren. Ahí es mi casa. ¿Ya? Y la estación base que yo les digo que yo sé que hay porque se ve de mi casa, está acá por la Víctor Hugo, más o menos por donde era donde ahora es los pollos de campo, creo que es. Antes era una pizzería. Frente hay una panadería, para quien se ubique por aquí. Acá en la esquina es una marisquería también. Entonces, yo estoy seguro que a esta estación base es la que yo estoy conectado porque es la que más cerca me queda de mi casa. Entonces voy a dibujar aquí un polígono, ¿sí? Para más o menos explicarles cuál es la que yo considero que sea el área de cobertura. Ya. Esto debes moverte. Ya. Digamos yo creo que sería esta, ¿no? Un poquito más para acá. Ya, hagámosle un poquito más pequeño. Ahí, ya. Entonces yo creo que esta sería el área de cobertura que me da. Son hexágonos, bueno, aquí dibujé un pentágono. Son hexágonos en realidad, ¿no? Borrémosle, hagámosle bien un hexágono. Aquí lo podemos ver, ¿no? Son hexágonos. Eliminar. Listo, entonces dibujámosle nuevamente. Pongamos desde por acá hasta por acá. Luego viene por acá. Por acá. Y por acá. Ya, ese tal vez yo considero que sea el área de cobertura de la estación base a la que yo estoy conectado, ¿ya? ¿Listo? Entonces vamos a verle, pues. Veamos qué área de cobertura me da. Propiedades. Aquí yo puedo ver lo que son las medidas. Y miren, las medidas vendrían a ser, le voy a poner en kilómetros cuadrados, de más o menos 1.3 kilómetros cuadrados. Entonces estamos hablando de que con esta área de cobertura yo puedo cubrir más o menos, veámosle, ¿no? Para la gente que es de Ambato, la parte del shopping, ¿sí? Con esta antena llego casi al shopping. Tengo toda la parte de la Manuelita Sáenz, en donde está el registro civil. Por acá arriba está el Colegio Indoamérica. Y llego casi hasta la Universidad Católica. Casi hasta la Universidad Católica. Por el lado de acá llego hasta un poco antes del redondel de Huachi, es decir, llego hasta más o menos ese es el conjunto ese de la piscina de la policía, Los Rosales creo que se llama.
Por otra parte, por acá igual llego casi hasta la explanada del municipio y un poco hasta antes del Mall de los Andes. Entonces miren, ese es el área de cobertura que me da esa antena. Obviamente no estamos considerando algo, las irregularidades del terreno. Por ejemplo, yo sé que aquí hay una pequeña montañita, entonces yo sé que aquí no voy a poder, se me dañó aquí, se me crearon estos puntos feos. Yo sé que aquí, como hay esta pequeña elevación, no voy a poder pues a dar por acá tampoco. Entonces aquí, ¿qué pasa? Aquí se corta, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tengo este corte. ¿Por qué? Porque aquí yo sé que hay una pequeña elevación. Entonces como aquí hay una elevación, por más que yo quiera llegar acá, no llego. ¿Ya? Pero seguramente esta área de cobertura que no llego a cubrir con esta estación base, sí la cubro con la estación base que está más o menos por el estadio de Huachi. En el estadio de Huachi, si han visto, ahí hay un UPC. No sé si han visto. Aquí en el estadio de Huachi, en la parte de atrás, aquí está el estadio. Aquí está el UPC y aquí hay una antena. Ahí. Entonces, si bien capaz y no llego con la de acá a este sector, con la de acá ya llego, ya cubro, ¿no? Igual, ¿dónde hay otra antena? Ya les dije también dónde hay otra antena. Por el sector del Mall de los Andes. Entonces el mall está acá, al frente, por aquí está. ¿Ya? Entonces con esta antena pues daré cobertura a toda esta parte de acá, con la de acá a toda esta parte de acá. Y así voy haciendo el entramado de las celdas de la telefonía celular. Considerando que como estamos en Ambato, que es una zona muy poblada, tal vez el área de cobertura no sea de 2.5 kilómetros cuadrados, sino sea tal vez de 1.3 o sea tal vez de unos 1.5 kilómetros cuadrados y así. Pero cuando ya estoy en zonas que sí son, que no son pobladas, como por ejemplo, como yo les digo, cuando ustedes se van a Riobamba, ¿sí? Por ejemplo en este sector, en la entrada a una muncha, ahí por el sector más o menos del complejo del Mushuruna, por ahí hay una estación base, ¿no? Tac. Por aquí. Esta estación base generará un área de cobertura, esta sí ya mucho más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo irradiar a mayor potencia en vista de que yo puedo garantizar que no voy a tener saturación de usuarios aquí. Y aquí tranquilamente puedo cubrir unos 5 kilómetros cuadrados con una sola estación base y sin ningún problema. Ya le borré. Ya le borré. ¿Ya? Pero quería más o menos que ustedes le vean la diferencia de áreas, ¿no? Ya, más o menos ahí. Exacto. Veamos. Ya, 5 kilómetros cuadrados. Entonces miren la diferencia de una celda de una zona rural, de una zona urbana, perdón. Una celda de una zona urbana y una celda de una zona rural. ¿Sí? Ahí se puede apreciar la diferencia de áreas de cobertura. ¿Ya? Listo. Ya sé que ya mismo tienen clases, ¿no? Ya, solo acabo con esta parte de la reutilización de frecuencias, que es lo importante, para lograr contestar ahí sí ya de forma cerrada la pregunta de Gabriel, y con eso ya estaríamos terminando, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Los celulares ocupan transmisores de baja potencia, las celdas sí ocupan transmisores de un poco de potencia más elevada, ¿no? Cada celda en un sistema analógico utiliza la séptima parte de los canales de voz disponibles. Esto con el objetivo de que cada célula más las 6 que la rodean, es decir, 7 células en total, no utilicen más de un grupo único de frecuencias y no generen colisiones entre células adyacentes. Esta distribución se pone en evidencia en la siguiente figura, en la que cada arreglo de 7 células ocupa 7 frecuencias diferentes, representadas por diferentes colores, pero estas frecuencias pueden reutilizarse en otro arreglo siempre y cuando no exista celdas adyacentes con la misma frecuencia. Mucho bla bla bla, acá abajo lo entendemos. ¿Ya? Entonces supongamos que este es el arreglo principal. ¿Ya? Yo aquí tengo las 7 bandas de frecuencias que voy a generar o que voy a utilizar para cada uno de los canales de la estación base.
Entonces yo aquí tengo 7 frecuencias, perdón, un grupo de frecuencias. Aquí tengo el segundo grupo de frecuencias, el tercer grupo de frecuencias, el cuarto grupo de frecuencias, el quinto, el sexto y el séptimo grupo de frecuencias. ¿Ya? Entonces, en el azul yo voy a tener las 832 comunicaciones disponibles con los 1664 canales. Pero estos 1664 canales no tienen nada que ver con los 1664 canales del grupo 2 y del grupo 4 y del grupo 6. Porque estas son celdas adyacentes. Adyacentes quiere decir que están adjuntas. Por lo tanto, yo no podría utilizar los mismos canales de acá. Sí, y por eso es que en ese sector que nos mencionaba Gabriel, que hay una saturación de celdas, si bien sí, pueden estar ahí sobremontadas las celdas, pero eso no llega a ser un problema para la comunicación celular, porque esas celdas montadas ocupan bandas diferentes. Entonces, si yo estoy conectado a una celda, ocuparé una banda de frecuencias. Si me cambié a la otra celda, esa otra celda maneja otras bandas de frecuencia diferentes, y ahí evito las interferencias. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya vimos el análisis de las interferencias de cocanal. Las interferencias de cocanal son interferencias que se producen porque varios sistemas ocupan la misma frecuencia, como por ejemplo el Wi-Fi, los 2.4 GHz. Entonces digo, listo, esta celda 1 ocupa desde los 900 hasta los 1000 MHz. Esta banda 2 ocupa desde los 850 hasta los 1000 MHz. Y así voy distribuyendo las frecuencias. Obviamente, si estas ya ocupé, no quiere decir que ya no las vuelvo a utilizar. Nada, me voy a otra zona geográfica en donde ya esté seguro que no voy a tener interferencia y ocupo nuevamente esas mismas frecuencias. Por eso se llama configuración de la reutilización de frecuencias de telefonía móvil. Entonces, seguramente mi estación base a la que estoy conectado manejo unas frecuencias. Y estas frecuencias se las vuelve a utilizar tal vez en la estación base que está por el sector del Estadio Bellavista, porque geográficamente estoy ya muy separado y yo garantizo que no vaya a existir interferencias. ¿Listo? Eso es todo en relación a la estación, a los sistemas de telefonía celular, ¿no? Aquí se habla del establecimiento de la comunicación, que es justo lo que yo ya les expliqué, ¿no? El celular hace una petición a la estación base, la estación base busca o envía los datos a la PSTN, que es a la red telefónica conmutada. La red telefónica conmutada busca en la base de datos, encuentra el dispositivo celular, envía la señal a la estación base a la que ese dispositivo celular está conectado y ahí establece la comunicación. ¿Ya? Eso es todo en relación a la telefonía celular. No sé si hay preguntas, hay inconvenientes, hay cuestiones que tengan ustedes, sino ya para ir finalizando la clase. Nada, todo bien. Ya saben algo más de telefonía celular, ¿no? Disculpe, ingeniero, una pregunta. En caso de que alguna de las antenas que nos estaba explicando sufra algún accidente, así, ¿hay algún protocolo a seguir? ¿Algún personal que ya tienen destinado para que repare esas antenas? Porque no me imagino. Seguramente cada operadora celular sí ya tiene, ¿no? De hecho, no es que yo pongo la antena y me desaparezco, ¿no? Tienen las operadoras celulares tienen personal de mantenimiento. Entonces, raro es que se dañe, ¿no? Porque yo siempre estoy dándoles permanente mantenimiento. Tal vez ustedes no los vean, pero en la noche hacen esos mantenimientos, ¿no? En la noche por ahí se ve unos chalecos reflectores trepados en las antenas, tal vez limpiándoles, tal vez ahí limpiando los bornes de conexión, haciendo algunas cuestiones, ¿no? Entonces todas esas antenas y en sí en la estación base como tal, los equipos que conforman la estación base, se les da un mantenimiento constante para evitar precisamente estos posibles daños, ¿ya? Pero si en algún momento se llega a dañar, pues cada operadora tendrá su plan de contingencia y seguramente al día siguiente ya lo cambian. ¿Listo? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
Ninguna. Ya. Vamos a explicar la actividad de esta semana. Esta semana tienen actividad, ¿no? Es una actividad bien facilita. Es la actividad 10, me parece. Actividad número 10. Tienen que hacer ustedes un ensayo. Un ensayo expositivo de máximo 4 páginas relacionadas con la telefonía celular móvil en Ecuador. ¿Ya? El ensayo debe estar enfocado desde un punto de vista técnico, es decir, analizando las características y estructuras de las redes de telefonía móvil, así como las bandas de frecuencia en las que se transmite cada operadora, la cobertura, la generación del servicio ofrecido, las dimensiones de la celda, etc. Es decir, ustedes van a tener que hablar en sí de la telefonía móvil, pero en Ecuador. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿cuál es el porcentaje de impacto que tiene Movistar? Entonces, busquen, miren, aquí yo encontré este, sin querer queriendo encontré este, miren. Bueno, es del año 2018, sin embargo me sirve. Entonces aquí lo que me hacen es explicarles, ¿no? Todo lo de la telefonía móvil, miren, aquí habla de justo lo que yo les expliqué, ¿no? El celular, la estación base, aquí está la PSTN, que es la red telefónica conmutada, aquí está un teléfono fijo, otro teléfono celular, aquí se ve claramente las celdas, ¿de acuerdo? Los componentes, miren, los componentes, aquí está la estación base, que son los equipos de transmisión, el sistema de refrigeración, la torre, las antenas y todo lo demás, ¿no? Las generaciones, ya este era un deber que ustedes ya hicieron. Miren, de aquí estaba para sacar todita la información de las generaciones. Infraestructura de la red, miren, aquí está lo que yo les decía. 2G, miren, con Ecel, que es Claro, o Tecel, que es Movistar, y CNT. En el 2G ya no tiene CNT. Por eso CNT sí no ha de haber en Picaigua. ¿Ya? Entonces aquí tienen los números, vean. ¿Sí? Tienen la evolución de cómo van los usuarios. Entonces esto es lo que yo quiero que analicen y que hagan. ¿Ya? Miren aquí cómo se distribuye a lo largo de Ecuador. Entonces en Ecuador tenemos pocas estaciones de telefonía 2G, muchas estaciones de telefonía 3G y algunas estaciones ya de en 4G. En Pichincha tenemos ya varias en 4G. ¿Ya? Aquí están las bandas de frecuencia, miren. Las bandas de 850 MHz, aquí están los canales. Ucha, este archivo está buenazo, la verdad ni siquiera vi de dónde me descargué, pero ya me descargué. Ya, eso es lo que tienen que hacer ustedes, un análisis. ¿Ya? Listo, un ensayo. Verán que un ensayo no es coger y copiar. Un ensayo no es coger y copiar. Un ensayo es analizar y poner lo que yo, como persona que analicé, digo, listo, allá. Miren, a nivel de cobertura, yo tengo un impacto de prácticamente el 100% de cobertura con tecnología 2G a nivel urbano. A nivel nacional tengo un impacto o un área de cobertura o cubro el 96.81% del territorio nacional. ¿De acuerdo? Entonces miren, eso es lo que ustedes deben hacer en el ensayo. ¿Ya? Si no hay más preguntas,